Bon dia, Roberto. Després de l'última setmana que heu passat, i que es coneguessin els problemes d'Irat i de Guiedre, com esteu? No sé si li has donat moltes voltes a tot plegat de per què passen tants problemes. Sí, sí, le da muchas vueltas. Pero son vueltas internas pero no le da vueltas desde ahora, le da vueltas desde enero, desde que yo llegué. Porque realmente no hemos tenido la posibilidad de tener el equipo entero prácticamente nunca. Pero creo que es un debate interno, que se ha de debatir internamente y se ha de pensar por qué sucede. Y por qué un equipo no puede ser proactivo y tiene que ser reactivo continuamente. Y por qué un equipo no puede dedicarse a prevenir las cosas que pueden pasar y está siempre solucionando problemas. Entonces creo que hay muchas cosas que hablar, pero evidentemente es un debate interno y es un debate que hay que hacer, que debemos hacer. Y ya está. Bueno, mañana tenemos otro partido con las mismas circunstancias, con Irati fuera, con G fuera y posiblemente con Tolo fuera también. Entonces, a partir de ahí, lo que siempre digo, hacer lo que podamos, donde estemos y con las que tengamos. Ese debe ser mi trabajo y intentar hacerlo lo mejor posible en esas circunstancias. Llorar menos y ser más proactivos y menos reactivos, porque estoy un poco harto en ese aspecto de que parece que el barco está siempre hundiéndose y vamos sacando agua, ¿no? Bueno, pues eso ya ha parado. Bueno, pues si estamos 8, pues jugaremos con 8, pero el tener una identidad y el ser más proactivos, no estar siempre solucionando problemas. Los problemas han de tener previsión. Creo que nos tenemos que anticipar y en eso evidentemente estamos fallando y hay un sistema que no funciona. Bueno, pues habrá que mejorar y habrá que pensar qué cosas hay que mejorar para que todo eso funcione mejor. Has dit que Tolo segurament no comptaries amb ell, aquest té? ¿Perdona? Has dit que Tolo segurament no jugaria? Tolo seguramente. Què li ha passat? Tolo es seria duda y el problema aquí es que cuando entrenamos 2 días fuertes hay muchos problemas físicos. ¿Cuál es el problema? Entonces no tienes que entrenar. Si no entrenas, no mejoras. Si no mejoras, empeoras. O sea, eres reactivo. Si entrenas, las jugadoras no llegan, se lesionan. Es complicado. Com a entrenador, que tu n'has viscut de tots colors al llarg de la teva trajectòria, què t'està fent aprendre aquesta situació? No, eso es un debate interno. Eso yo no voy a sacar aquí nada, ni voy a decir lo que yo pienso, ni voy a decir mi opinión personal. Eso lo digo, lo tengo que decir. Creo que hablar de esas cosas hacia afuera creo que no ayuda a nada. No ayuda a nada. I per acabar, quin missatge li enviaries a l'afició de cara al partit de demà i quins objectius mínims et marques d'aquí a que acabi la temporada? Yo me marco el mismo objetivo siempre, hacer el mejor trabajo posible cada día, pero evidentemente sí que hay un cambio de chip de que vamos a dejar de llorar de las jugadoras que no están y vamos a intentarlo con las que están. Y que nos ayuden en esa situación que no es fácil, sobre todo que ayuden a las jugadoras que están, ¿no? Las que pueden participar. Que se va a trabajar duro de aquí al final y que vamos a intentar hacer el mejor trabajo posible con las que tengamos. A la afición tampoco, es que no le puedo pedir nada, porque creo que la afición está en un nivel mucho más alto que el que está dando el equipo. Entonces, ni le voy a pedir, ni le voy a mentir, ni le voy a prometer nada que no esté seguro que vayamos a dar. Pero que sí que es verdad que yo, en una reflexión después de la Copa, es que quiero que el equipo tenga más identidad, sea más proactivo y no estemos solucionando problemas, sino, oye, vamos a jugar y vamos a entrenar duro y vamos a llegar hasta donde podamos. Hasta dónde nos da eso no lo sé. Lo que tengo muy claro es que como estamos y la dinámica que llevamos no es correcta. No es correcta. Y que se va a entrenar y se va a trabajar.
Y las jugadoras que no aguanten ese trabajo no estarán. Y que me da igual. Hay algún momento que me da igual. Bueno, pues las que puedan aguantar un trabajo duro serán las que demuestren que están para competir y serán las que competirán. Lo que no podemos estar teniendo entre algodones a todas y que otras no puedan evolucionar. Es decir, eso para mí ha terminado y luego estará el trabajo de la gente que tiene que recuperar a las jugadoras o la gente que tiene que hacer las cosas. Pero ya te digo que eso es un debate interno que lo hablaremos. ¿Que el sistema no funciona? No, no funciona. Eso es clarísimo. Eso, y decirlo creo que no es engañar a nadie. Ni... A partir de ahí, a pensar qué hay que hacer. Roberto, si puedes hablar un poco del partido de mañana del Celta, el rival. Bueno, pues es un equipo que va a venir a intentar sacar el partido, a pensar que va a jugar con un equipo tocado y porque se está jugando el descenso y se juega mucho, ¿no? Cada partido para ellos cuenta mucho ya y hay una pelea enorme ahí ahora porque se ha metido ahora en Canarias y sabemos que va a jugar, intentar jugar el mejor baloncesto y que va a jugar con intensidad, como juegan siempre. Un equipo guerrero en la que destaca Musa mucho en cuanto a anotación, rebote y protagonismo, pero que juega como un equipo. Que juega como un equipo y que pelea y que seguramente va a estar en partido, ¿no? Tenemos que hacer las cosas muy bien con las bajas que tenemos y intentar trabajar de la misma manera que hemos trabajado lunes, martes y hoy, que ha sido diferente. ¿Que hay jugadoras que no van a poder aguantar ese ritmo? Bueno, pues las que lo pueden aguantar son las que competirán. Perfecto.